أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy, inshallah, este programa, ¿no? Esta serie de, no lo quiero llamar clases, de charlas, de encuentros, en los que vamos a hablar sobre algunos de los compañeros y compañeras del mejor de la creación, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Ramadán es al final, ¿no? Como entendemos o qué vemos que es para nosotros el mes de Ramadán. A mí una de las metáforas más bonitas que me gusta decir es que Ramadán es una escuela. Ramadán es una madrasa en la que obtenemos muchos aspectos, nos aprovisionamos ya no solo de conocimiento, sino de cambios en nuestra vida, de esa purificación interior y exterior que buscamos con el ayuno y también con esa mirarnos a nosotros mismos hacia adentro. Y dentro de esa madrasa, a estas horas, cuando falta una hora y poco, dependiendo de dónde estéis, para romper el ayuno, no me gusta que las clases sean excesivamente pesadas. Prefiero que sean aspectos ligeros, ¿no? Que sean fáciles de entender, fáciles de comprender. No vamos a dar una diserción acerca de los atributos obligatorios de creer respecto a Allah, sino que sean cosas un poco más ligeras, un poco más sencillas, que llenen nuestro corazón realmente de amor hacia Allah, hacia su mensajero y hacia sus nobles compañeros. ¿Y por qué hablar de los compañeros? Bueno, yo considero que es muy importante hablar de los compañeros y compañeras, evidentemente, del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque vivimos en un tiempo y en una sociedad y en unas circunstancias en las que estamos necesitados de héroes, estamos necesitados de roles, estamos necesitados de sus compañeros, por sus compañeros y sus compañeras. ¿Por qué? Porque ¿qué son esos hombres y mujeres para el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Qué representan los compañeros para el mensajero sallallahu alaihi wasallam? Esos compañeros lo representan todo para él. De hecho, él sallallahu alaihi wasallam decía, ¿no? Mis compañeros son como estrellas, seguidlos para encontrar el camino, o también en otra transmisión, cualquiera de ellas que sigáis os llevará a vuestro destino. Y estos compañeros y compañeras de los que vamos a hablar vamos a tratar de escoger el núcleo fuerte del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Ese núcleo en el que el mensajero de Allah se apoyaba, esos que tuvieron un papel de mayor relevancia, que tuvieron un papel más determinante, que fueron el círculo, el núcleo fuerte en torno al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, que el mensajero de Allah contara con este núcleo fuerte, hay gente que no le da la importancia que realmente posee. Pero tenemos que entender que es algo de vital importancia, ya que un hombre, a pesar de ser el mejor de la creación, como fue sallallahu alaihi wasallam, el de mejor carácter y el de mejor comportamiento, el que Allah subhanahu wa ta'ala envió como una misericordia para todos los mundos, el que nos enseñó el libro y la sabiduría, el que nos sacó de las tinieblas gracias a Allah y nos llevó hacia la luz, por mucho que fuera el mejor, el más valiente, el más aguerrido, el más noble, el más generoso, el de mejor trato con los cercanos y con los lejanos, no estaba solo. Tenía su grupo, tenía su núcleo, y en ese núcleo es donde poseía la verdadera fuerza.
Sin ese núcleo, sin ese grupo, Allah sabe más, pero no habría alcanzado, no habría conseguido lo que consiguió. Este núcleo de Sahabas unidos y protección es lo que le permite la necesidad que tenemos de unirnos, la necesidad que tenemos de hacer grupos, de crear esos vínculos fuertes entre nosotros. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus capacidades, pero ¿qué necesidad tenemos de unirnos? Y evidentemente, aquí podéis decir, bueno, Ahmad, pero es que ellos estaban unidos en torno al mejor de la creación. Por supuestísimo. Estaban unidos en torno al mejor de la creación y en eso no hay absolutamente ninguna discusión. Pero nosotros nos podemos unir también, como se unieron esos hombres y mujeres en torno al mensajero de Allah, nos unimos en torno a sus objetivos, nos unimos en torno a sus anhelos, que no eran otros que hacer llegar el mensaje del Islam, que no eran otros que transformar a la sociedad, que no eran otros que refinar, iluminar y elevar los corazones de la gente siempre con el comportamiento mucho más que con el carácter. Y si tuviéramos la capacidad de hacer esto, de unirnos en torno a esos objetivos y anhelos, ¿no? Como decía Ibn Khaldun, ese es el verdadero espíritu, el verdadero sentido de la asabiyya, entonces nos daríamos cuenta cómo cambiaríamos muchísimo la situación, cómo la imagen de los musulmanes o como la repercusión que tienen los musulmanes en esta sociedad cambiaría muchísimo. Incluso seríamos capaces de salir de ese estado de mediocridad en el que a veces nos encontramos. Y otro punto muy importante es que en esa importancia de colaborar, ¿no? Allah que nos dice, ayudaos, colaborad en el bien, en la taqwa. Pero otro punto muy importante de hablar de los compañeros, de hablar de los sahaba, es que al hacerlo, estamos hablando del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Que nadie se piense que al hablar de los compañeros no vamos a hablar del mensajero de Allah, todo lo contrario. Hablar de los compañeros es hablar del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y a mí particularmente en Ramadán, de las cosas que más me gusta es hablar del mensajero de Allah, y esta vez, este año en esta serie de encuentros, de lunes y martes a las 7, vamos a hablar del mensajero de Allah, pero desde la perspectiva, no, como lo diríamos, no de él en primera persona, sino desde la perspectiva de sus compañeros, pero evidentemente eso nos va a dar un amplio conocimiento acerca también, o aumentar nuestro conocimiento de quién era él, sallallahu alaihi wasallam. En esa lista de compañeros, ¿por cuál empezar? Llevo varios días pensando en, bueno, ¿quién merece ser el primero? ¿Quién merece que empecemos a hablar de él? Lo primero que me vino a la mente fue, bueno, Abu Bakr, ¿no? Sería Abu Bakr, es el que cree en él sin dudarlo, es su jalifa, es el que está con él en la cueva, es al que pone, es su compañero más íntimo y más cercano. Pero sería injusto hablar de Abu Bakr sin hablar antes de la persona que fue un pilar sólido en los años más duros de la vida del mensajero sallallahu alaihi wasallam. La persona que fue la primera persona en creer en él, la persona que gastó sus riquezas en él, la persona que todo lo que tuvo lo dio única y exclusivamente por él. No podíamos empezar estas clases o estos encuentros sin hablar de su querida y amada esposa, la madre de los creyentes, Khadija bint Khuwaylid, Allah esté complacido con ella. Merece ese honor, Khadija, merece el honor que hablemos de ella. Khadija era una mujer increíble. El padre de Khadija
se llamaba Juwaylid. Juwaylid era un comerciante bien establecido, era líder de su clan, era uno de los líderes de los Quraysh, sus hijos tenían posiciones de responsabilidad en el estatus social de los Quraysh, uno de sus hijos, hermano de Khadija, era el administrador de Darun Nadwa, que era como el lugar del consejo de mayor importancia de los Quraysh. O sea, pertenecía a una familia muy prestigiosa. Otro hijo de Juwaylid, hermano de Khadija, se llamaba Awam. Awam estaba casado con Safía. ¿Quién era Safía? Safía era la hija de Abdul Muttalib, que era la tía del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De este matrimonio, de Safía y el Awam, nacería Zubair. Zubair ibn al-Awam, hijo de Safía y de Awam, que fue uno de los grandes compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y probablemente dediquemos uno de estos encuentros a hablar de él. Entonces, el padre de Khadija es Juwaylid, de la prestigiosa, o sea, formaba parte de esa corte o de esa élite de Quraysh, y su madre se llamaba Khadija, perdón, su madre se llamaba Fátima. La madre de Khadija era Fátima ibn Zaidah, también pertenecía a ese abolengo noble de la tribu de Quraysh. De hecho, como dicen los historiadores, entre todas las esposas del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la que poseía un mayor linaje, o un linaje más noble, y entre los árabes el asunto del linaje era algo de tremenda importancia, la que poseía un linaje más noble era Khadija bint Khuwaylid. ¿Quién era Khadija? Khadija es una mujer que se casa, como cualquier mujer en la época en la que estamos hablando, hace más de 1400 años. Su primer marido se llamaba Abu Hala. Con él tiene un hijo que se llama Hind, y empieza a ser conocido como Hind ibn Abi Hala, Hind, el hijo de Abu Hala. De hecho, uno de los nombres o de los apodos por los que se conocía Khadija era Hind, por este chico. Hind fue un hombre, se convirtió en uno de los grandes sahaba del mensajero sallallahu alaihi wasallam. No sé si os acordáis el año pasado que entre las descripciones que dimos del mensajero de Allah, una de las descripciones más conocidas es la descripción que hace Hind ibn Abi Hala, que es el hijo del primer marido de Khadija, que cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam se casa y pasa a vivir en la casa de Khadija, Hind seguía en la casa y el mensajero de Allah tuvo un enorme trato con él. Pues una de las descripciones más bonitas y más maravillosas que encontramos de cómo era el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es hecha por Hind ibn Abi Hala, y Hind es un nombre que se ponía tanto para el masculino como para el femenino, ¿eh? Se usaba de esa manera. Pues él hace una de las descripciones más bonitas del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era un gran orador, un hombre de enorme rectitud y de generosidad, y muy escrupuloso a la hora de hablar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Con este matrimonio con Abu Hala, tiene otro hijo que se llama Abu Hala. Por eso al marido se le conoce como Abu Hala, el padre de Hala. Ese segundo hijo, o primero, se llama Hala, y hay historiadores que mencionan que tiene otro tercer hijo con ese primer matrimonio. Pero es un matrimonio que no dura excesivamente, ya que Abu Hala, los árabes de Quraysh y las tribus de los alrededores estaban enfrentados durante años por guerras, y entonces en una de esas guerras este primer marido de Khadija fallece, y Khadija hereda grandes riquezas de él, como las había heredado también de su padre. Poco tiempo después, Khadija vuelve a casarse. Se casa con un hombre llamado Atiq ibn Abid ibn Abdullah al-Makhzumi, del clan de los Banu Makhzum, pero también fallece con prontitud, y hay quien dice, aunque son opiniones minoritarias entre los historiadores, que no fallece, sino que hay un divorcio, pero la opinión
mayoritaria, y Allah subhanahu wa ta'ala es el único que conoce la realidad de los asuntos, es que el segundo marido de Khadija también fallece. Claro, Khadija queda viuda de 2 maridos, con 3 o 4 hijos que cuidar, una mujer de grandes riquezas, había heredado de su padre ya no solo la riqueza, sino la habilidad para los negocios. Ella continuó su actividad comercial y era tan grande la actividad comercial de Khadija. Sabemos que en ese tiempo la actividad comercial estaba basada en las caravanas, ¿no? Que si todo Quraysh montaba una caravana, se reunían todas las familias y tribus y comerciantes de Quraysh para montar una caravana, esa caravana no igualaba a la caravana que montaba Khadija. O sea, la caravana de Khadija era más grande que todas las caravanas que montaban el resto de Quraysh. Y eso era algo asombroso en ese tiempo, porque la que dirigía todo eso era una mujer, que era algo prácticamente único en ese momento de la historia. Claro, empieza a convertirse Khadija en una mujer muy deseada. A convertirse en una mujer muy deseada. ¿Por qué? Porque era hermosa, ¿no? A pesar de que era una mujer que ya había entrado, ¿no? Ya era algo madura, pero era una mujer hermosa, era una mujer con riquezas, era una mujer independiente y era una mujer de un gran alto linaje que gestionaba todos sus negocios y todos sus asuntos de una manera maravillosa. Era inteligente, era honorable, era generosa. Sin ninguna duda es una de las mujeres del jardín, inshallah. Y luego tenía un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho, y es que tenía muy buen carácter. Muy risueña. Le encantaba que toda la gente a su alrededor, se preocupaba siempre de que toda la gente a su alrededor estuviera bien. De hecho, era conocida, ¿no? Alguien se quería casar y no tenía medios para casarse, o alguna mujer se había quedado viuda, o un niño se había quedado huérfano. ¿A dónde acudían? Todos acudían a casa de Khadija. Y Khadija siempre lo recibía. Siempre con esa sonrisa, con ese buen carácter, con esa inteligencia, con esa generosidad, y sus puertas estaban siempre abiertas para gastar, para dar a los más necesitados. De hecho, se la conocía como Amira Quraysh, la dama o la princesa o la Amira de Quraysh. Y que entre los Quraysh se diera ese título a una mujer, es algo tremendamente extraño, pero Khadija radiyallahu anha se lo había ganado sin ninguna duda. Y de hecho era una mujer que, en cuanto a su creencia o a sus aspectos religiosos, no hay demasiado en los historiadores, ¿no? Pero hay una anécdota que menciona Ibn Ishaq en su libro de la Sira, y narra que en una ocasión había una especie de festividad y había un grupo de mujeres en las inmediaciones de la Kaaba. Entre esas mujeres se encontraba Khadija, evidentemente formaba parte de la sociedad y tenía un alto estatus en la sociedad, y empieza a haber como una exhortación, ¿no? Como la gente empieza a postrarse ante los ídolos, un enaltecimiento de lo que era la adoración de los ídolos en ese encuentro, ¿no? Empieza como a gritar acerca de Jubal, los ídolos de los Quraysh y todo ello, y pidiéndoles, les llevan comida, se postran ante ellos, y había mujeres jóvenes, ancianas, ricas, pobres, todos con esa pleitesía y con esa adoración a los ídolos. Y entonces hay 2 transmisiones, una que dice que viene una persona que no era de Mecca, no era de los Quraysh, sino que era de los Banu Israel, y que les anuncia la llegada de un último profeta. Y hay otra transmisión que dice que no se sabe quién dice eso, pero que se escucha una voz como saliendo de entre los ídolos, anunciándoles la llegada de un último profeta, y que dice:
oh mujeres de Quraysh, un mensajero va a hacer su aparición, va a llegar entre vosotros. Quien de vosotras encuentre la oportunidad o tenga la capacidad, ¿no?, de casarse con él, que no lo deje escapar, que lo haga. Se produce un silencio en esa reunión de las mujeres de los Quraysh, asombradas que un profeta ha de llegar. ¿Quién sería? ¿Qué quiere decir? Esta voz realmente es una voz que estamos escuchando, es ese judío que la está diciendo. Sea como sea, es parte de una mentira. No puede ser una realidad, no puede ser verdad esto. Y entonces a ese hombre, que dice la transmisión de Ibn Ishaq, que había pronunciado esas palabras, comienzan a insultarle, comienzan a increparle, comienzan a tirarle piedras incluso, pero Jadilla como que se retira unos pasos y se queda reflexionando acerca de ello. No defienda a los ídolos como hacen el resto de las mujeres, ni increpa a ese hombre que había dicho todo eso, sino que se queda con ha de llegar un último profeta. Y uno de los aspectos muy interesantes de Jadilla era su primo Waraqat ibn Nawfal. Waraqat ibn Nawfal era un hombre ya mayor, anciano, que era una excepción entre los Quraysh. ¿Por qué? Porque aparte de que tenía el conocimiento de los libros revelados con anterioridad, él se mantenía en la fitra, se mantenía en la religión, en el din de Ibrahim alayhi salam. Él criticaba abiertamente a los Quraysh por esa adoración de los ídolos, esos más de 360 ídolos que había dentro de la Kaaba. Él les llamaba que había un único Dios, que únicamente había un Dios, una divinidad que merecía ser adorada, que era Allah subhanahu wa ta'ala. Y Jadilla compartía mucho tiempo con Waraqa. Y entonces Jadilla se dice que ella jamás en su vida adoró ídolos, ¿no?, sino que ella seguía ese din aprendido por Waraqa de nuestro padre Ibrahim alayhi salam. Era un hombre que se abstenía del alcohol, se abstenía de los juegos de azar, se abstenía de muchas de las vicios a los que había caído la comunidad de Quraysh, y Jadilla le tenía en muy alta estima y seguía sus principios. De hecho, Waraqa era un héroe, porque Waraqa, y muchas veces con el dinero de Jadilla, era un hombre que, sabéis, no lo hemos escuchado muchas veces entre los Quraysh, bueno, no, era una costumbre bastante habitual que cuando se daba luz a una niña, se la enterraba. Se la enterraba incluso con vida. ¿Por qué? Porque una niña, una mujer, no aportaba nada. Era una carga, era un peso. Las mujeres no tenían absolutamente ningún valor. Las enterraban con vida. Muchos de los Quraysh. Y Waraqa, este primo de Jadilla, se dedicaba, y ya digo, y muchas veces con el dinero de la propia Jadilla, a ir buscando esas familias que iban a enterrar con vida a sus hijas. Y entonces las compraba a sus propios padres, se las compraba y les pagaba, les convencía para que no lo hicieran. Muchas veces solo con sus palabras conseguían que los padres rectificaran acerca de ello, pero cuando no conseguía que rectificaran, no importaba. Él gastaba su riqueza y la riqueza de Jadilla en todo ello. Entonces, en este ambiente, ¿no?, es en el que crece Jadilla, una mujer noble, una mujer generosa, una mujer ejemplar en todos y cada uno de los aspectos. Y sabemos que Jadilla era comerciante. De los Quraysh, la forma de vida era el comercio. Hemos hablado ya muchas veces de eso, esas caravanas comerciales que se montaban. Principalmente había otras menores, pero principalmente hay dos, ¿no?, que están mencionadas en el Corán. Estaban la de Yemen y la de Asham. Eran las dos más importantes. En el verano iban hacia la zona de Sham. ¿Por qué? Porque el calor allí era un poco más
moderado, había caravanas comerciales que venían de toda la región, incluso de los bizantinos, los romanos, los persas, como que era un punto de mucho comercio. Y en la zona del sur, en el invierno, se dirigían allí y hacían allí la caravana. Estas eran como las dos rutas principales, en verano a la zona del Sham y en invierno a la zona del Yemen. Claro, Jadilla no podía ir. Era impensable que una mujer, en un viaje de esos, que a lo mejor era un viaje de 2, 3 meses, ida, vuelta, dificultad, desierto, saqueadores de caminos y todo ello, no podía ir. Entonces Jadilla lo que hacía era contrataba a lo que podríamos llamar hoy en día, ¿no?, agentes comerciales con los que llegaba a un acuerdo en el que, en la mayoría de los casos, no siempre, era un acuerdo mutábara, que significa que Jadilla ponía el género o la riqueza y el otro ponía el trabajo, ¿vale? Entonces, de esa manera formaban sociedades. Claro, pero Jadilla no contrataba a cualquiera. Era una mujer tremendamente inteligente. Y entonces buscaba muy bien a quien hablar, y lo que buscaba siempre era honestidad. Que no traten de engañarme, que no traten de a mis espaldas vender la mercancía a otro precio. Yo sé cómo funcionan los mercados, yo sé el valor de las mercancías, sobre todo lo que busco es honestidad, lealtad y fiabilidad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como sabemos, él en su juventud es un pastor para tratar de ayudar en los gastos que pudiera a su tío Abu Talib, con el que convivía, y luego empieza una serie de actividades comerciales. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, lo que le hace empezar a ganarse fama de buen comerciante, y evidentemente no era únicamente fama de buen comerciante, sino que era una persona honesta, era una persona con principios, era la guía de la humanidad, fue un hombre que no se escuchó una sola mentira que saliera de su boca, antes incluso de la profecía ya era As-Sadiqul Amin, era el veraz, era el honesto, era el digno de confianza, y entonces Jadilla empieza a valorarlo. Ibn Sa'd en su Tabaqat es un libro maravilloso en el que habla de muchas genealogías, ¿no?, muchas biografías de los compañeros, y bueno, muchísimo después, ¿no? Pero hace una descripción preciosa del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en ese tiempo, antes de la profecía, cuando empieza a ser conocido con el apodo, con el sobrenombre de Al-Amin. Dijo: Muhammad sallallahu alaihi wasallam era claramente un ser humano digno, era amable, era el mejor en su comportamiento, era agradable en el encuentro y la conversación con la gente, amigable y generoso como vecino, una encarnación de la paciencia y la tolerancia, veraz en el discurso, se alejaba de las palabras vulgares e hirientes. No había nadie con más dignidad que él, pero era el de trato más humilde entre la gente, lleno de compasión y buena voluntad. Y sobre todo, era alguien que mantenía su palabra y era honesto. Es como si Allah hubiera concentrado en él todos los atributos de la belleza y de la bondad, ¿no?, todas las nobles cualidades de carácter y de comportamiento. Por eso, dice, incluso antes de la profecía, su gente lo llamaba Al-Amin. Jadilla está preparando esa caravana comercial enorme, gigantesca, que va a viajar hacia Sham, y necesita un agente comercial. Muhammad sallallahu alaihi wasallam vive en casa de su tío Abu Talib, una casa en la que hay mucha escasez, y él puede ser, sin ninguna duda, el mejor agente comercial. Pues aquí hay dos opiniones entre los historiadores, entre la gente de la Sira. Hay quien dice que Jadilla va a buscar a Muhammad para contratarle, para que sea su agente comercial en esa caravana que iba al Sham, y le dice que
le daría el doble de las ganancias que pagaría a otros comerciantes, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceptó esta, aceptó esta proposición. Y otros historiadores, otra gente de Sira, menciona que es Abu Talib, el que toma la iniciativa de ir a hablar con Khadija para interceder por su sobrino Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cualquiera de las dos maneras, la resolución final es que Muhammad fue designado el agente comercial de Khadija bint Khuwaylid en esta caravana. Si nos ponemos a hablar de lo que sucede en ese viaje, de lo que sucede en ese maravilloso viaje, de esa nube que va dando sombra al mensajero sallallahu alaihi wasallam, de ese encuentro en la misma ermita en la que años anteriores se había encontrado con el monje Bahira. En esta ocasión se encuentra con el monje Néstor, o Nástura, que era el que la habitaba. En esta ocasión se nos va el tiempo y en fin, nosotros es que nos podemos hablar del mensajero sallallahu alaihi wasallam y se nos pasa el tiempo de esa manera. Pero hay un aspecto muy importante de este viaje, y es que Khadija veía algo en Muhammad, y veía además que a Abu Talib le costaba enviarlo en ese viaje. Khadija sabía que había algo, y entonces envía a un esclavo suyo que se llamaba Maisara, muy avispado: estate a su lado en todo momento, no te separes de él, y cuéntame absolutamente todo lo posible acerca de él. Va a la caravana, hace los negocios y vuelve. Llegan a Meca, van a la casa de Khadija, le llevan todos los géneros, ¿no?, que habían comprado, porque claro, vendían y compraban para luego comerciar también, ¿no? Habían obtenido ganancias como nunca antes habían obtenido. Maisara le relata a Khadija absolutamente todos los detalles, cómo se había tratado, qué había ocurrido en el viaje, el encuentro con Néstor en la ermita o en la capilla, todas las transacciones comerciales que había llevado en el Sham, cómo todo estaba imbuido por esa honestidad y fiabilidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Khadija quiere que el mensajero, aunque Muhammad en ese entonces era Muhammad ibn Abdillah, le cuente cómo ha ido el viaje. Y Muhammad se lo cuenta en detalle. Khadija no presta atención a los pormenores del viaje. Toda su atención está centrada en la persona que le cuenta esos pormenores del viaje. Tenía 25 años, de estatura media, tendiendo a la delgadez, hombros anchos, perfectamente proporcionados con el resto del cuerpo, cabello y la barba poblados y negros, no lisos, pero tampoco rizados, ¿no?, sino ligeramente ondulados. El pelo le caía hasta pasados los lóbulos de las orejas, sin llegar hasta los hombros. Tenía una noble frente luminosa, la enmarcaban unas anchas cejas un poco arqueadas, pero sin llegar a unirse. De nariz aquilina, boca grande, bien formada, dientes tremendamente cuidados, piel blanca aunque ligera. Además, Muhammad sallallahu alaihi tenía una luz especial que brillaba en su Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la luz muhammadiana, que permanecía o que llegó hasta él sallallahu alaihi wasallam, y se manifestaba especialmente en el brillo de sus ojos. Khadija, como no podía ser de otra manera, se había enamorado de él sallallahu alaihi wasallam. Pero claro, Khadija, 40 años aproximadamente, viuda,
con hijos. Muhammad, 25 años, joven, hermoso, en la flor de la vida. Tenía Khadija, decía, bueno, pero ¿cómo va a querer él casarse conmigo? Entonces, en un primer lugar, en un primer momento, Khadija va a ver a su primo, volvemos a su primo, Waraqa ibn Nawfal, y le cuenta todo el viaje, le cuenta los relatos del viaje que le ha contado el esclavo Néstor, le dice lo de la sombra del árbol y todo ello, ¿no? Le va contando absolutamente todos los relatos del viaje. Y Waraqa se lo confirma. Le dice, oh Khadija, si lo que has dicho es cierto, Muhammad es el mensajero de Allah. Él, cuando llegue el momento, será el mensajero de Allah, el último de los profetas y mensajeros. Estoy convencido. He leído en los libros revelados con anterioridad que habría de llegar un último profeta. Y si lo que me has descrito del viaje es cierto, es él. Y luego menciona unos versos preciosos hablando de eso, ¿no? Igual hacer un náufrago, pero no es necesario que los mencionemos, aunque son realmente preciosos. Y claro, eso hace que Khadija se enamore todavía más de él, sallallahu alaihi wasallam. Pero claro, Khadija había rechazado a todos los grandes personajes de los Quraysh. Cuando Khadija se queda viuda por segunda vez, todos los grandes hombres de linaje, de riqueza, de fortuna, de nobleza, han ido a pedirle matrimonio. Y Khadija, uno tras otro, los ha rechazado. Entonces va a ver a su amiga íntima, que se llamaba Nafisa o Nufaisa. Probablemente lo escuchéis de las dos maneras. Va a ver a su amiga íntima, Khadija. Y le confesa, ¿no? le habla de sus sentimientos que tiene por Muhammad. Y le dice, ¿me dejas intervenir? ¿Me dejas que yo intervenga en este asunto? Sí, claro, puedes intervenir. Y entonces Nafisa va a ver a Muhammad. Ay, y da muchos rodeos, ¿no? ¿Qué viaje más bueno? ¿Y qué ha pasado? Y cuéntame todas las anécdotas del viaje. Vaya, habéis ganado mucho, ¿no? Ha ido muy bien. Y bueno, ¿y qué pasó cuando llegasteis allí, no? Un montón de rodeos, un montón de rodeos, un montón de rodeos. Conversación previa, ¿no? Para llegar al meollo de la cuestión. Y de repente, ¿tú por qué no te casas? Pues porque carezco de medios materiales. Y era verdad. Vivía con su tío y tenía que trabajar para poder ayudar a su tío. Carezco de medios. Y le dice, vale, suponiendo que tuvieras medios, ¿rechazarías la belleza, la dignidad, la riqueza y el honor? ¿Rechazarías a una mujer con belleza, con dignidad, con riqueza, con honor? ¿Quién puede ser esa mujer? Dice sallallahu alaihi wasallam. Esa mujer es Khadija. Y le dice sallallahu alaihi wasallam, pero yo casarme con Khadija, pero si ella ha rechazado a los más nobles, ricos de los Quraysh. Y entonces Nafisa hace su juego, ¿no? Y le hace ver, le muestra como que Khadija no tiene nada que ver con esto, ¿no? Como que es cosa suya. Y le dice, si ella acepta, ¿tú estarías dispuesto? Claro, Khadija había ido para pedirle que intercediera para que aceptara, ¿no? Pero le dice, se hace así un poco, ¿no? Hace ese juego, le dice, si ella aceptara, ¿tú estarías dispuesto? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, por supuesto, yo por mi parte estoy dispuesto a aceptar. Y entonces le dice, vale, tranquilo, déjamelo a mí. Y entonces esta mujer, Nafisa o Nufaisa, va a ver a Khadija, dándole las buenas noticias de que sí, de que esa estratagema tan maravillosa que ha hecho ha dado resultado y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dispuesto a casarse con ella. Y Khadija le dice, oh Muhammad, yo te amo, quiero casarme contigo, me caso contigo por tu parentesco conmigo, coincidían en el cuarto o sexto abuelo, no tenían un parentesco,
y porque tú eres una persona equilibrada que está siempre en el centro, sin ser de los que van a los extremos acusándose unos a otros. Te amo por tu honestidad, por la belleza de tu carácter y la veracidad de tu palabra. El padre de Jadilla, como sabemos, había fallecido y entonces es su tío, Amr, el que hace de wakil de ella, y se llevan a cabo el contrato matrimonial. Abu Talib dice unas palabras preciosas, Jadilla también, o el tío de Jadilla, perdón, también menciona unas palabras preciosas. Según la mayoría de comentaristas o de historiadores, en el momento de contraer matrimonio, Muhammad tenía 25 años y Jadilla, que era viuda con hijos de sus anteriores matrimonios, tenía alrededor de 40. En ese momento, en el momento en el que contraen matrimonio, la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam da un giro y da un vuelco. Encontró en Jadilla una madre, una compañera, una amiga, un pilar, una consejera, una fuente de alegría, una fuente de risas, una fuente de sosiego, una fuente de placer en todos y cada uno de los sentidos, pero sobre todo encontró una mujer a su altura. Evidentemente no la estamos comparando, ella no recibió ningún tipo de revelación ni nada, ¿no? Pero es la mujer que Allah subhanahu wa ta'ala le da para los momentos más duros de su vida. Y era una mujer digna de ello. Y en ello hay una enorme sabiduría. Mientras está casado con Jadilla, no se casa con ninguna otra mujer. De hecho, Sallallahu alaihi wasallam dice, la mejor mujer del más allá es Maryam bint Imran, Maryam, la madre de Isa. Mientras que la mejor mujer en este mundo es Jadilla bint Khuwaylid. Se casan, Muhammad se traslada a la residencia de Jadilla, donde continúa viviendo hasta que hace la hijra a Medina. Los dos disfrutaron de la compañía mutua durante unos 25 años aproximadamente, hasta la muerte de Jadilla. Con este matrimonio, en Meca se había establecido un hogar noble, un hogar distinguido, porque si Jadilla era generosa, Muhammad también lo era. Si Jadilla era de tratar que la gente estuviera siempre en buena armonía y en buena sintonía, Muhammad sallallahu alaihi wasallam también lo era. Si Jadilla abría sus puertas a los más necesitados, Muhammad todavía más. Entonces su casa se convierte ya lo era con Jadilla, pero con Muhammad todavía más, en un lugar de referencia para los pobres, los necesitados, los huérfanos, las viudas, abiertamente y en privado. Era un hogar lleno de luz, de baraka y de misericordia. Jadilla, que Allah esté complacido con ella, no era, como hemos dicho, se la conocía como la Amiratu Quraysh, la princesa de Quraysh. También se la conocía como Jadilla Kubra, Jadilla la grande o la más. También se la conocía como At-Tahira, la pura, ¿no? Debido a su impecable personalidad y su carácter virtuoso. Poco después de casarse, ese matrimonio fue bendecido con un hijo varón, que se le dio el nombre de Qasim. De hecho, al Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le conocía como Abul Qasim, pero el niño murió, dicen los historiadores, a la edad en la que se comienza a caminar, ¿no? Un año y medio aproximadamente. Tras la muerte de Qasim, Allah subhanahu wa ta'ala bendice a la familia con cuatro chicas, con Zainab, con Ruqayya, con Kulthum y con Fátima, las 4 hijas del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego ya, que nos adelantamos, luego lo vemos, ¿no? Le concede también un último regalo, un último hijo con ella, que es su hijo Abdullah. Abdullah, conocido también como Tayyib o At-Tahir, que nace ya siendo Muhammad sallallahu alaihi wasallam profeta. Pero muere todavía más joven que el anterior, todavía más joven que Qasim o el Qasim el primero. Jadilla
todavía le estaba dando el pecho, todavía no había terminado su lactancia, y en un momento dado, Khadija, lamentándose por el fallecimiento de ese bebé suyo, le dice: oh Muhammad, todavía tengo la leche de mi hijo. Si al menos Allah hubiese extendido su vida hasta cumplir con su lactancia, me habría gustado que Allah hubiera permitido alargar su vida hasta que terminara el tiempo de lactancia. Y sallallahu alaihi wasallam le dice: oh Khadija, la terminará en el jardín. El periodo de lactancia que queda lo terminará en el jardín. Y Khadija, esa mujer con esa increíble imán y certeza y confianza, dijo: si tuviera la absoluta certeza de ello, ciertamente sentiría menos el dolor por su pérdida. Y le dice sallallahu alaihi wasallam: si quieres, le puedo pedir a Allah que te deje oír su voz. Pero Khadija, sumisión a Allah, confianza en Allah, amor hacia Allah y hacia su marido, dice: no es necesario, mensajero de Allah. Confío en Allah y en su mensajero. Ese hogar bendecido, que era el hogar de Muhammad y de sallallahu alaihi wasallam y de Khadija Amiratu Quraysh, era un hogar, ya hemos dicho, ¿no? Era el hogar de los pobres, el hogar de los necesitados, el hogar de los huérfanos, el hogar de las viudas, pero además es un hogar en el que, aparte de estos hijos que tienen de ellos, viven en esa casa también Zayd ibn Haritha, del que inshallah dedicaremos un día a hablar acerca de él. Vive también Ali ibn Abi Talib, que dedicaremos un día a hablar de él. No sé si tenemos tantos días para hablar de tantos. En el que vivían algunos de los hijos de su primer matrimonio. Era un hogar, ya digo, lleno de luz, lleno de baraka y lleno de misericordia. Poco antes de la revelación, los últimos 3 años antes de la revelación, el mensajero sallallahu alaihi wasallam empieza a sentir la necesidad de retirarse a esa cueva de Hira, como sabemos, en la que recibiría la revelación, un mes como en el que nos encontramos. Y Khadija iba con él muchas veces. Iba con él y le acompañaba. La cueva era excesivamente pequeña, no era tremendamente pequeña, pero iba con él y se quedaba un tiempo con él, aunque no hablaran, ¿no? Pero demostrándole su confianza. Y Khadija, a pesar de que no encontraba placer en nada más que lo que encontraba en compañía de su marido, sallallahu alaihi wasallam, sabía que su marido tenía la necesidad de ese retirarse en soledad. Entonces Khadija se lo permitía y le daba comida, le preparaba la comida para que se fuera durante unos días, ¿no? Y Khadija, su único deleite era estar con él. Pero era tal el amor que sentía por él que veía que la necesidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam era esa. Y ella, por su amor hacia él, le preparaba y le animaba incluso a que se fuera, porque veía que eso era de tremendo beneficio para él. Y claro, mientras Khadija, esa mujer en términos actuales empoderadas, se va haciendo cargo de los asuntos de su casa y entonces empieza a buscar maridos para sus hijas. En primer lugar, busca a Abul As ibn Rabi'a como marido, de su hija Zainab. Zainab era la mayor de sus hijas, y ella es la que hace todo, la que organiza todo. Únicamente consulta con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Khadija, si tú lo dices, yo va a misa, ¿no? Yo contigo, lo que tú consideres lo más importante. Las 2 hijas medianas, Ruqayya y Kulthum, no llegan a casarse, ¿no? Pero contraen, ¿cómo se dice? Una especie de... Ahí se me dio la palabra. Vamos a ver, Muhammad. No me ayudáis. Compromiso. Muchas gracias. Contrae compromiso con 2 hijas de Abu Lahab,
Abu Lahab, en aquel entonces, claro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam no había demostrado o no había recibido la revelación, y entonces Abu Lahab era uno de los grandes hombres de Quraysh, y era totalmente un honor, ¿no? Que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que las hijas estuvieran comprometidas con sus hijos. Y Fátima, la cuarta hija de Muhammad y de Khadija, era todavía demasiado joven, ¿no? Y hasta Medina no se casaría, e inshallah hablaremos de ese momento tan maravilloso. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que Khadija se encargaba de todo. Seguía encargándose de sus negocios, seguía encargándose de su marido, seguía encargándose de sus hijos, seguía teniendo una posición pública entre los Quraysh, seguía atendiendo a los necesitados, seguía organizando trabajos para los más pobres, seguía ocupándose de los huérfanos, de las viudas y de todo el mundo. Y todo con un amor y con una confianza hacia su marido que no nos podemos imaginar. Y todavía no ha recibido la revelación. O sea, todo eso son los años anteriores a que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibiera la revelación. Recibe la revelación. Y todos sabemos, hemos escuchado muchísimas veces, ¿no?, ese momento mágico de recibir la revelación. Es ese encuentro con el mundo del no visto que causa tanto impacto en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le hace que vuelva a su casa temblando de miedo, de frío, shock. Está en un estado de shock, no está en estado de shock. Y llega a su casa diciendo, Zammiluni, Zammiluni, cubridme, cubridme, tapadme, tapadme. Y ahí está Khadija, para cubrirle, para taparle, para sentarse, mientras Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene su rostro apoyado en la pierna de Khadija, y Khadija tocándole, acariciándole el cabello, calmándole, ¿no? Haciendo que ese estado en el que había entrado se relajara, ese papel fundamental de Khadija. Le pregunta, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le cuenta todo lo que ha ocurrido y le dice, oh Khadija, me estaré volviendo loco, he perdido la cabeza, mi señor me quiere dañar. Y Khadija le dice, no, tu señor jamás te hará ningún daño, tu señor jamás te humillará. ¿Por qué? Y le menciona 5 puntos maravillosos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Khadija había percibido en todo su tiempo con él. Le dice, porque tú mantienes los lazos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al pobre y al necesitado, honras a tus invitados y te esfuerzas por solucionar los problemas que afligen a la gente. Le describe. ¿Y quién le puede describir mejor que su propia mujer? Pues después de eso, Khadija lo lleva a ver a su primo Waraq ibn Nawfal, que le confirma que él sería, o que él es el último de los profetas y mensajeros. Pero luego hay una anécdota preciosa que relata Ibn Ishaq, ¿no? Y que nos muestra una vez más el papel de Khadija. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguía con dudas. Tiene dudas. Y además ha habido un corte en la revelación, tiene dudas, no sabe si lo que ha recibido es la revelación de Allah, y no sabe si lo que ha recibido, si quien ha acudido a él es un ángel o un demonio. Tiene esas dudas. Y claro, se lo cuenta a su mujer. Khadija, esto que ha ocurrido, no sé, y si es un demonio, de los que hablan los Quraysh, de los que hablan nuestros antepasados. ¿Por qué decir que es un ángel y si es un demonio? Y entonces Khadija, Khadija le dice, bueno, cuando acude a ti ese ángel, tú lo puedes ver, ¿no? Dice, sí, lo veo. Le dice, vale, pues la próxima vez que estemos juntos, avísame. Y dice, vale. Khadija está aquí. En el momento en el que están juntos, los dos en intimidad, los dos en la casa solos, Khadija está aquí. Y Khadija se sienta
Y le dice, vale, ven, Muhammad, ven, siéntate aquí a mi lado. Se sienta a su lado, le dice, ¿lo sigues viendo? Sí, lo sigo viendo. Vale, siéntate aquí en mi otro lado, ¿no? Muhammad se levanta, va a sentarse en su otro lado. ¿Lo sigues viendo? Lo sigues viendo. Y luego le dice, vale, y Khadija le dice, siéntate delante mía. Se sienta delante suya y Khadija descubre su velo y quedan a la vista parte de sus partes privadas, ¿no? Y le pregunta, ¿lo ves? Dice, no, no lo veo. Porque si fuera un demonio, y eso quitó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y fue esa inteligencia maravillosa de Khadija, no exclusivamente creyó en él porque era su marido, sin más, sino que era quien le reafirmó con su cuerpo, con su alma, con su corazón y con su intelecto en esa experiencia durante su estado de mayor vulnerabilidad. Khadija tiene el honor de ser la primera mujer que abrazó el Islam. Ni un mínimo instante de duda. Y no porque es su marido, ¿eh? No es que como mi marido, pues yo hago lo que hace mi marido. No, es que conocía tanto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conocía también su carácter, conocía también su nobleza, que era como, estaba convencida de que ese momento iba a llegar. Y cuando llegó no tuvo absolutamente ninguna duda. Y como menciona Ibn Sa'd en su Tabajat, ¿no? Durante un tiempo, las únicas personas que hicieron el salat en la tierra fueron Khadija y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Jibril les enseñó cómo debían hacerlo. Se supone que terminábamos a las 8, pero seguimos un poco más, inshallah. Entonces, empieza el Dawah, empieza una nueva vida en una nueva vida en Mecca. La historia da un cambio que se mantendrá, inshallah, hasta el fin de los tiempos. Los musulmanes empiezan a ser atacados, empiezan a ser vilipendiados, empiezan a ser torturados, empiezan a ser castigados, empiezan a ser todos, incluso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, siempre se piensa que son los más pobres, no, Muhammad sallallahu alaihi wasallam también seguía siendo torturado, castigado de todas las maneras posibles, y ahí estaba Khadija. En todo momento. Ahí estaba Khadija a su lado, gastando de su tiempo, gastando de su riqueza, yendo incluso a enfrentarse a la gente, ¿no? No nada de, no, Khadija estaba en su casita y cuando veía a Muhammad, ¿qué estáis diciendo? A ver, ¿qué está pasando aquí? Como en una ocasión Khadija había salió a buscar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se encuentra con una persona a la que no conoce. Pero claro, en ese ambiente de hostilidad que había en Mecca, no se atreve a preguntarle por Muhammad, porque ahí sí era uno de los enemigos. Ella no lo conocía, no reconocía su rostro, ¿no? Sí era uno de los enemigos. Y vuelve a su casa. Y va el mensajero sallallahu alaihi wasallam a ella. Y le dice, Khadija, ¿sabes quién era la persona a la que viste? Ella dice, ¿cómo sabes que he visto una persona? Sí, una persona además a la que querías preguntarle por mí, pero no te atreviste a preguntarle por mí. Ella dice, no sé quién era. Y le dice, era Jibril, alayhi salam, que ha venido y me ha dicho que te transmita el salam, que te transmita la paz, que te transmita los saludos procedentes de Allah subhanahu wa ta'ala. Y me ha dicho que te informe que en el jardín se ha preparado para ti una casa hecha de piedras preciosas, en lo que no habla nada que te aflija, nada que te moleste, nada que sea difícil o fatigoso para ti. Y qué maravilloso, subhanallah. Allah, o sea, la transmisión de ese mensaje no es Allah te manda as-salam, te manda la paz o el saludo de paz, ¿no? Y Khadija le dice salamu alaikum, ¿no? Cuando alguien te dice salamu alaikum, ¿tú cómo respondes? Wa alaikum salam. Pero Khadija
con ese conocimiento que tenía de Allah y con ese amor que tenía hacia Allah, dice: Allah es as-salam. Yo no puedo estar libre de cualquier tipo de imperfección, y a Jibril sí le transmite los saludos. ¿Eh? Te dicen, Allah te dice assalamu alaikum, o alaikum salam. No, 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 no. Allah es as-salam, de verdad, el único. Khadija era muy conocedora de todos estos asuntos. ¿Y por qué esa casa? ¿Por qué esa casa hecha de perlas? O ese palacio realmente hecho de perlas para Khadija al-Kubra, para Khadija bint Khuwaylid. Los comentaristas, ¿no?, mencionan que es así, ¿no? Y además es una casa libre de dolores de cabeza, de ruidos y de aspectos que te molesten, ¿no? Entonces los historiadores tienen dos versiones. Una de ellas son los que dicen que, como Khadija en ningún momento le dio un pesar, un dolor de cabeza, una fatiga a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah la recompensará con eso por ello. Y otros comentaristas mencionan que no tendrá nada de eso, ni de fatiga, ni dolor de cabeza, ni nada que la aflija o la molesta, porque todo ello lo sufrió ella sola en defensa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en defensa del din del Islam. Uno de los más duros en esos años, ¿no?, para Khadija es cuando ve a su hija Ruqayya, salir durante la noche para viajar a Abisinia, refugiarse en la Hijra. A Abisinia, la madre, corazón roto, viendo como su hija amada y querida se va a la nada, a un lugar en el que no sabían si iban a llegar, no sabían cómo los iban a recibir, ¿no?, pero con una confianza en Allah se mantiene en todo momento firme. Llegamos a los últimos años de la vida de Khadija, los años del boicot, los años del exilio. Como sabemos, del año 7 al 10 aproximadamente de la profecía en Mecca, los Quraysh someten a un boicot comercial, económico, todos los aspectos. Se refugian en lo que se llama Shi'ar Abi Talib, ¿no?, en el barrio de Abu Talib, que estaba un poquito alejado de lo que era la Kaaba o el centro comercial de Mecca. Esa probablemente fue la etapa más difícil en la vida de una mujer que había nacido, vivido, crecido en la opulencia desde su más tierna infancia. En su casa nunca había faltado de nada, había vivido nada de comodidades, de lujos, y renuncia a todo. Renuncia a todo para irse allí a esa zona con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces Khadija ya era una mujer mayor, sufre muchísimo en su cuerpo esos 3 años. Esos 3 años de boicot, no nos podemos hacer una idea de lo que fueron. Bueno, 3 años de boicot comercial, ¿no? Vamos a hacerle un boicot comercial a los dátiles de Israel o cualquier cosa de estas. Ese boicot que sufren, tienen que atarse piedras al estómago para no sentir los pinchazos de hambre. Tienen que hacerlo Khadija. Tienen que las cuerdas, el cuero que tenían, lo tienen que hervir con agua para reblandecerlo y meterlo en la boca de los niños para que por lo menos tuvieran algo que masticar. Tienen que comer raíces, tienen que comer hojas. Y Khadija, esa mujer que no había faltado nada, pero que era tan generosa, es de las que sufre todo ello. Entonces, su cuerpo se resiente. Está cercana a los 65 años de edad y, según se ha transmitido en el mes de Ramadán, del 10º año de la profecía, a la edad de 65 años, esta noble mujer deja este mundo. Había estado junto al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam durante 24 años, juntos compartiendo las alegrías y las penas.
que vivieron en los años más intensos y de mayor dificultad del Islam. El propio mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encargó él mismo de enterrar a su querida y amada esposa. La muerte de Khadija conmocionó y apenó, como no podía ser de otra manera, muchísimo al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ella fue la primera persona que había creído en él, la que la había reconfortado cuando recibió por primera vez la revelación, y temblando llegó a su casa pensando que se había vuelto loco. También había sido su apoyo y su consuelo más decidido. Cuando todos los demás eran sus enemigos, ella lo amaba de forma extraordinaria. Gastó todos sus bienes en Allah y en su mensajero. Trabajó incesantemente sirviendo a su querido y amado marido. Y nunca le causó un pesar, nunca le causó un dolor de cabeza, nunca le causó pesar alguno a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso hace que, pasados los años, el mensajero de Allah no se olvidara de ella. En ningún instante de su vida se olvidó de ella. Su muerte, su fallecimiento, el fallecimiento de ese consejero más firme y fiel que había tenido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa fuente inagotable de apoyo que era Khadija, fue algo muy duro, ya no solo para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino para todos los musulmanes. Uno de los grandes hombres de conocimiento dice: no sé por cuál de los dos desastres que les han ocurrido a esta umma se debería llorar más, si por la muerte de Abu Talib o por la muerte de Khadija. Nunca jamás la olvidó, mantuvo su recuerdo siempre, hasta el punto que Aisha, que no había coincidido con ella, ni muchísimo menos, tenía unos celos tremendos por Khadija, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam no paraba de hablar de ella. No para hacerla sentir mal, ¿no? Pero siempre la recordaba. En una ocasión viene Hala bint Khuwaylid, la hermana de Khadija, viene y pide permiso para hablar con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya en Medina todo esto, ¿no? Y el mensajero se entera de que es la hermana de Khadija y rápidamente sale y va a su encuentro. Oh Allah, es la hermana de Khadija, ha venido a verme la hermana de Khadija, tremendamente feliz, tremendamente contento. Y claro, de eso, y Aisha, radiyallahu anha, maravillosa mujer era Aisha también, dice: Muhammad, ¿por qué sigue repitiendo el nombre de una vieja mujer de Quraysh, muerta hace mucho tiempo? Cuando Allah, preguntando por qué seguía recordando eso a una anciana que no era tan bella, cuando Allah la ha reemplazado por algo mejor para ti, con alguien más hermosa, ¿no? Refiriéndose a ella misma. Sallallahu alaihi wasallam dijo: no, Allah no me ha dado a nada mejor. Ella creyó en mí cuando nadie veía. Confió en mí cuando todos los demás me llamaban mentiroso. Me dio y gastó en mí cuando todos los demás se apartaron. Y Allah me concedió todos mis hijos de ella. En otra ocasión, ¿no? Aisha también, ¿no? En otro momento de esos en los que el mensajero sacrifica un camello, una vaca, un cordero, una cabra, y dice: esto llevarlo a los amigos de Khadija, esto dárselo a los amigos de Khadija. Aisha no, pero ¿qué pasa? Khadija es la única mujer en el mundo. Y había muchos aspectos así. Entonces Sallallahu alaihi wasallam dice: entre los hombres, muchos han alcanzado un rango de perfección. Dice: pero entre las mujeres, solo 3 alcanzaron ese estatus. Asia, la mujer del faraón; Maryam, la madre de Isa; y Khadija bint Khuwaylid. ¿Y por qué menciona a estas 3 mujeres? Porque las 3 fueron el pilar de un profeta. Asia crió a Musa en su palacio y posteriormente atestiguó su profecía. Maryam dio a luz y educó a Isa de la mejor manera posible. Posteriormente, cuando Isa se hizo mayor y recibió la revelación, ella dio fe en él y la apoyó. Y Khadija bint Khuwaylid
tomó la iniciativa de proponerle matrimonio a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de casarse, le ofreció todo su apoyo financiero, económico, moral. Cuando Muhammad recibió la revelación, ella fue quien confirmó esa revelación. Y Musa, Isa y Muhammad son los mensajeros más significativos de la tradición de Ibrahim alayhi salam. Por su apoyo a estos mensajeros en las circunstancias más difíciles, se considera que estas tres mujeres, y hay quien añade a Fátima también, alcanzaron el nivel más alto en el Islam. Y hay una cosa maravillosa de cuando fallece Khadija. Jabir ibn Abdillah, uno de los compañeros que Allah esté complacido con él, hablando de esos momentos en los que ha fallecido Khadija, radiyallahu anha, dice, hablando del estado del mensajero sallallahu alaihi wasallam, dice, Khashina ala nafsi, tuvimos miedo por él. Era tal el amor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía hacia esta noble mujer, que, como dice Jabir, tuvimos miedo por él, tuvimos miedo de lo que ocurriría. Se había ido su media naranja totalmente. Y en otra de esas regañinas que le echa a Aisha cuando Aisha, con esa osadía de la juventud, va a quejarse, ¿no? Es que Khadija, estás hablando de Khadija otra vez. Dice una cosa maravillosa en la transmisión de Muslim. Dice, Inni qad ruziqtu hubbaha. Se me dio como rizq su amor. Allah llenó el corazón de Muhammad sallallahu alaihi wasallam de amor, y fue un rizq de Allah, el amor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentía por Khadija. Y es que el amor de Allah por sus esposas, sus compañeros, es todo fruto del amor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam por Allah subhanahu wa ta'ala. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga que ese palacio de perlas del jardín de Khadija bint Khuwaylid sea como fue su hogar en Dunia, un lugar lleno de barca, un lugar lleno de misericordia, que sea un palacio que podamos visitar. Pedimos a Allah que podamos entrar en ese palacio y vivir y disfrutar de la compañía de la Amira de Quraysh, de Khadija al-Kubra, de la madre de los creyentes, Khadija bint Khuwaylid. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta, en compañía de Khadija, en el lugar más elevado del jardín. Bismillah wa barakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.